Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de actualización en el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda en COVID-19 de la unidad de urgencia adulto del Hospital Félix Bulnes. Es para nosotros un agrado estar hoy día celebrando una clase más de lo que ha sido una muy buena iniciativa que nos tiene contentos, pero que estamos recién empezando y nos queda harto por delante, mucho que aprender. Han pasado cosas importantes en el país que hablan, por ejemplo, de que se están bajando las barreras de distanciamiento, lo que nos hace como equipo de salud estar atentos de que eventualmente podrían haber algunas repercusiones y sabemos que pacientes con coronavirus, independiente si en contexto de pandemia o no, pacientes con coronavirus nos van a acompañar todavía un buen rato. No sabemos cuánto, pero sabemos que ese agente infeccioso no va a desaparecer. Y por lo tanto, formarse continuamente, pese a que quizás, y todos esperamos, la parte más dura de la pandemia ya pasó, sigue siendo muy relevante porque vamos a tener que seguir atendiendo a esos pacientes y queremos hacerlo de la mejor manera. Además, que en el transcurso de los meses que han pasado, hemos aprendido cosas, y esas cosas son las que queremos compartir con todos. Hoy día me acompaña el kinesiólogo Juan Fonseca. Él es miembro del equipo de kinesiólogos y como lo reconocemos, no solo como kinesiólogos, sino como terapeutas respiratorios también, que trabajan en la unidad de urgencia adulta del Hospital Félix Bulnes. Y precisamente hoy día nos va a hablar más de ese tema, del tema kinesiológico propiamente tal, donde hay que reconocer que todos los médicos sabemos poco del área, muy poco del área, se enseña muy poco de eso en pregrado, y salvo que uno estudie dirigidamente dentro de especialidades o estudios autodidacta, somos legos y por lo tanto nos vemos muy bien beneficiados de este trabajo en equipo con nuestros colegas kinesiólogos. Entonces, sin más, vamos a compartir aquí, darle el paso a Juan. Super. Y con esto, ahí tú puedes compartir la pantalla. Ya, ahí estamos compartiendo pantalla ya. Perfecto, ahí ya vemos tu presentación y adelante, Juan. Ya, súper. Buenas tardes a todos. Como ya había dicho el doc acá, mi nombre es Juan Fonseca, soy kinesiólogo de la unidad de urgencias de acá del Hospital Félix Bulnes, y el tema que me tocó hablar hoy día es sobre el manejo kinesiológico en la ira por COVID en unidad de servicio de urgencia adulto. Pero antes de comenzar a hablar sobre este tema, primero tenemos que hacer una aclaración que es como bien importante en relación a si el COVID es una neumonía que se debería tratar como un síndrome de estrés respiratorio agudo o no. Esta respuesta se ha intentado responder durante este tiempo, ya sea por diversos autores, uno de ellos Gattignoni, en donde él nos presenta ya, habla de dos tipos, habla de un fenotipo 1 y un fenotipo 2, donde un fenotipo 1 se va a comportar de una manera con una baja respuesta a PIP en comparación a un fenotipo 2 que tiene una mejor respuesta, donde se habla también de los fenotipos que son el tipo L y el tipo H, que también nos van a influir en el manejo de nuestra terapia ventilatoria y en cómo nosotros vamos a abordar este tipo de pacientes. En cuanto a la severidad, en comparación a lo que es un distrés, acá no se habla de se habla de leve, moderado, severo y crítico, pero aparte de la sintomatología, vemos que se van a sumar ciertas cosas, sobre todo en la parte del manejo respiratorio, en los niveles más severos y críticos, donde vamos a ver estos pacientes que van a presentar disnea, aumento de frecuencia respiratoria, caída de la saturación, vamos a tener alteración en la PAFI, vamos a tener presencia de infiltrado respiratorio y que esto también se puede ir modificando dentro de las primeras 24 o 48 horas. También vamos a tener un paciente crítico, que es un paciente que viene con una falla respiratoria aguda, viene choqueado, y aparte de eso tiene una disfunción a nivel orgánico, ya puede ser de uno o de múltiples órganos. Y principalmente son estos los pacientes que nos llegan en un estadio crítico y complicado a la unidad, y son estos los pacientes los que vamos a abordar nosotros como equipo y como kinesiólogo en una primera instancia.
Luego de esto tenemos que hablar también un poco de lo que son los fenotipos. Vamos a tener dos fenotipos que vamos a ver en estos pacientes, principalmente al momento del ingreso, y a partir de esto vamos a definir un poco el manejo de la parte un poco ventilatoria. Vamos a tener los pacientes que son de un fenotipo de tipo L, que son los pacientes que vienen con una hipoxemia, pero tienen una baja elastancia y por lo tanto tienen una baja respuesta al manejo de presiones positivas. Por otra parte, tenemos el fenotipo H, que es un fenotipo que tiene una alta elastancia y que estos pacientes sí tienen una buena respuesta a lo que son las maniobras de reclutamiento, por lo cual el manejo en estos dos pacientes va a ser distinto. Y como podemos ver, en estos pacientes, al ser un manejo distinto, en un tipo de pacientes que van a ser los de tipo L, podemos manejarlos con lo que va a ser BNI y CPAP en una etapa inicial, que es lo que se recomendó en el manejo en Italia, pero por otra parte los pacientes con un fenotipo H vamos a tener que estos pacientes principalmente se benefician de un manejo más agresivo para iniciar, que vamos a tener como ventilación mecánica y el uso de estrategias protectoras dentro del manejo ventilatorio. Cuando avanzamos dentro de los fenotipos, vamos a ver que el manejo va a ir variando y que uno de estos fenotipos puede variar a otro. Lo vamos a ir hablando durante la charla. Pero lo que es importante es el manejo kinesiológico dentro de la unidad de urgencia, nuestro rol como kinesiólogo. ¿Cuál es nuestro rol? Acá, en esta revisión que se hace de la experiencia brasileña, logran describir de muy buena manera el manejo kinesiológico y de los fisioterapeutas en el área. Dentro de eso, ellos describen varias intervenciones. Dentro de esas están las técnicas respiratorias propiamente tal, el ejercicio y la movilización temprana, oxigenación, nebulización, manejo de BNI, cánula nasal de alto flujo, intubación orotraqueal, ventilación mecánica protectiva, manejo de la hipoxemia refractaria, posición prono, la presión del CAF, aspiración nasotraqueal y humidificación en los pacientes ventilados. Todo esto son labores que nos atingen a nosotros como kinesiólogos y como terapistas respiratorios, por lo cual debemos dar énfasis a nuestra labor y desarrollo de estas actividades. Antiguamente, cuando estaba el tema ya más de distrés, está el consenso de Berlín y la revista chilena sacó este cuadro, este gráfica donde nos dan las opciones terapéuticas a partir de los diferentes cuadros que podíamos tener, desde un síndrome leve hasta uno grave, donde podemos ver que hay manejos con volúmenes bajos, ventilación no invasiva, PIP altos, leve a moderado, posición prono, bloqueos neuromusculares, BAFO, membrana de remoción de CO2 y ECMO. ¿Qué es lo que nos dice ahora un poco más la actualidad? Ya no tenemos el distrés y vamos a tener esto, vamos a hacer lo que podemos encontrar. En otros estudios también se habla de distintos fenotipos, de un fenotipo que es más bien indolente, uno que tiene una fase hiperaguda y una fase bifásica. Y podemos ver en este gráfico que estos pacientes se manejan de manera distinta. Vamos a tener que unos pacientes son respondedores a PIP altos y otros son respondedores a PIP bajos. Y también en el gráfico lo que podemos apreciar en esta zona es de que en una etapa inicial todos los pacientes se pueden manejar con oxigenoterapia. Tenemos un breve rango en el cual podemos manejarlos con cánula nasal de alto flujo y BNI, y también tenemos un rango más amplio donde ya comienza el uso de la ventilación mecánica invasiva. Luego de esto tenemos otras terapias que vamos a tener la inmunomodulación, la posición prono, que nos importa bastante, y en algunos casos muy puntuales en pacientes que sean refractarios a la mayor parte de las terapias, podemos usar y llegar a depender de lo que es el ECMO. Finalmente, me tomé de la gráfica anterior donde teníamos todas las opciones terapéuticas y acá nosotros como servicio de urgencia sumamos algunas estrategias que están, como sumamos lo que es el pronovigil, la cánula nasal de alto flujo y la maniobra de reclutamiento. Como estamos actualmente en un servicio de urgencia, hay algunas de estas estrategias que nosotros no vamos a ocupar, como es el óxido nitrógeno inhalado, no vamos a ocupar BAFO, no vamos a ocupar membrana de CO2 y tampoco vamos a ocupar ECMO. Entonces nos van a quedar solamente estas terapias para realizar el manejo de intervención de estos pacientes. Dentro de estas terapias, la principal y la inicial con
que vamos a comenzar siempre al momento que ingresan nuestros pacientes en la oxigenoterapia y vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Básicamente, ¿qué es la oxigenoterapia? Corresponde al uso médico de oxígeno con la finalidad de aportar un nivel más elevado a las concentraciones habituales que nosotros podemos tener, que en este caso es 21%, y con la finalidad de revertir todo lo que es hipoxemia. Vamos a tener también el uso de las redes médicas como de los balones, que cada uno va a tener sus diferentes concentraciones de nivel de oxígeno en cuanto a capacidad. ¿Cuándo utilizarlo? Eso es una pregunta importante que nos debemos hacer al momento previo de prescribir la oxigenoterapia. ¿Por qué hay una inadecuada perfusión tisular? ¿Qué terapia debería ser adecuada? ¿Qué enfermedades tienen los pacientes? ¿Qué aporte de oxígeno vamos a entregar? ¿Es necesaria la humidificación? ¿Qué peligros o efectos adversos podría tener para el paciente el uso de oxígeno? La monitorización cada cuánto tiempo, cuándo detener la terapia. Y otras preguntas que nos tenemos que hacer es preguntar los mecanismos por cuáles se realiza o por cuál el paciente viene con una hipoxemia. Tenemos que ver si es por una presión parcial inspirada baja, que no va a ser el caso de estos pacientes, sino más bien va a ser por el caso de una alteración de la ventilación-perfusión, dado por el compromiso pulmonar que presentan estos pacientes. También pueden haber otras fallas, pero principalmente en los pacientes por COVID vamos a ver que la alteración va a ser dada por este punto. Lo interesante es cómo iniciamos nuestra terapia y cómo hacemos el manejo de esto. Acá en este artículo nos presentan que si el paciente viene grave, deberíamos iniciar con bolsa de reservorio de no reinhalación. Si el paciente no viene grave, deberíamos considerar si el paciente tiene algún riesgo de una falla hipercárnica. Si es así, deberíamos manejarlo con FiO2 baja y no deberíamos esperar que el paciente sature más allá de 88, 92, que eso sería un rango aceptable para un paciente que tiene de base hipercápnico, un paciente crónico respiratorio o limitador crónico del flujo aéreo. Por otra parte, si el paciente no tiene ese riesgo de generar una falla hipercápnica y tampoco tiene una falla hipercápnica de base, lo que debemos esperar es de que el paciente sature entre 94 a 98%. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Por medio del aporte de oxígeno, ya sea a niveles bajos, o por una cánula nasal o escalar en Venturi. Y si no logramos los niveles de saturación deseados, iniciar con bolsa de reservorio. Luego de esto, tenemos que tener claro que también el aporte de oxígeno no es gratuito. La hiperoxemia genera daño al paciente a diversos niveles, tanto pulmonares, cardiovasculares, neurológicos y hematológicos. Pero ahí lo que tenemos que tener claro es que esto de que el paciente está saturando 100, está súper bien, eso no es correcto, es un cambio de mentalidad que tenemos que hacer y que nosotros como kinesiólogos somos parte activa de este cambio que debemos realizar. Por lo cual es importante definir e ir titulando la FiO2 adecuada según las necesidades y requerimientos de cada uno de estos pacientes, para evitar todas estas efectos adversos y complicaciones que puede dar la terapia. Los dispositivos de oxigenoterapia variados, generalmente estos son los más comunes y los más utilizados: bigotera, máscara Venturi, mascarilla de reservorio. Tener en claro que cada una de estas tiene sus limitantes, sus pros, sus contras, y que nos van a entregar aportes variables de FiO2, siendo la de reservorio la que nos va a entregar un mayor aporte, siempre y cuando tenga sus 3 aletas y los flujos sean sobre los 10 litros de oxígeno por minuto. ¿Cuándo suspender la terapia? Es una respuesta que nos deberíamos hacer cuando el paciente ya se encuentra con una saturación adecuada, saturando sobre 90-93%, en el caso de los pacientes que no tienen una falla hipercápnica. En el caso de estos pacientes con falla hipercápnica deberíamos pensar en saturaciones cercanas a 88, 92, no más allá de eso, incluso podemos ser un poco más permisivos. Pero cuando lo pensamos, cuando el paciente ya está con oxígeno ambiental de su sala y no presenta mayor compromiso y aumento del trabajo respiratorio, ya podemos pensar en suspender la terapia. Pero, ¿en qué otro caso lo podemos suspender? Cuando el paciente ya tenga requerimientos mayores. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Escalar en terapia. En este caso, a lo que podría ser una cánula nasal de alto flujo o BNI, o en algunos casos posiblemente la intubación. Un tema que es importante recalcar es el tema de la humidificación, que generalmente nosotros en el servicio de urgencia no lo utilizamos, pero el por qué.
No es porque sea eh, antojadizo, sino más bien es porque hay una justificación detrás de esto que se ve con este estudio, en cual el oxígeno para entregarse en adecuadas condiciones se debe entregar con una humedad relativa del 100%, con una temperatura adecuada, que fluctúa cercano a a los 37 grados Celsius, y una humedad relativa del 100% y la absoluta entre 43,9 ml de litros de humedad absoluta. ¿Y qué es lo que vemos con los frascos de humidificación? Que ni siquiera alcanzamos el 50% de los requerimientos básicos de la humidificación para que sea adecuada. Lo que sí alcanzamos con la cánula nasal de alto flujo, que la cánula nasal de alto flujo nos da muchos beneficios en comparación a la otra. Y vamos a tratar de responder estas preguntas y ver más o menos qué es lo que podemos hacer con la cánula. La cánula es un dispositivo que nos va a entregar oxigenoterapia, aparte de eso, sumado con flujos de aire elevados que van a entregar al paciente este aire de manera mejor calefaccionada, más adecuada para sus beneficios. En este caso, lo que se entrega es un aire calefaccionado por medio de esta base, que cumple con los requisitos de humidificación que habíamos comentado anteriormente. Y podemos alcanzar FiO2 de hasta el 100% y flujos de 60 litros. Evidencia en adultos bastante recordar que la cánula nasal de alto flujo partió su uso en nivel pediátrico y luego se trasladó a adultos y tenemos bastante evidencia. Los mecanismos de acción, vemos que hay varios mecanismos de acción dentro del uso de la cánula y que estos nos van a generar diversos beneficios. Dentro de los beneficios vamos a irnos ahora a la tabla ya en español y un poquito más resumido. Hay un lavado de espacio muerto a nivel de la nasofaringe, hay una reducción de la resistencia inspiratoria por la entrega de un flujo adecuado, hay una mejora de la mecánica por un gas adecuadamente humidificado, calefaccionado, también hay una reducción del costo metabólico, ya que este aire al entregarse en condiciones óptimas, se disminuye el gasto propio del paciente y también en algunos estudios se describe el uso y la presencia de presión positiva. Lo pongo ahí con signo de interrogación porque la presión positiva que nos entregan estos equipos, hay estudios que logran dilucidar más o menos cuánta presión se entregan, pero esto es muy variable entre pacientes. Vamos a tener muchos factores que nos van a influir desde el sexo del paciente, el patrón respiratorio, la frecuencia respiratoria, si es un respirador bucal, si presenta cierto grado de obesidad o no, y todo eso va a generar una pérdida o variación de esta presión positiva que nos puede entregar, por lo cual es una presión que es un tanto incierta. Las indicaciones y las contraindicaciones son bien generales, pero nos logran orientar un poco la terapia y tomar la decisión de qué equipo vamos a utilizar. Entonces, la indicación es para hipoxemia leve a moderada, principalmente tiene mayor beneficio a nivel leve. Puede tenerse en consideración en hipoxemia moderada siempre que sea un adecuado seguimiento y monitorización de estos pacientes. Trabajo respiratorio, frecuencia menor a 35 es lo que se habla en la evidencia, hemodinámicamente estable, un paciente que sea medianamente cooperador con un Glasgow de 11 hacia arriba, podríamos decir, y que haya ausencia de componentes radiológicos que nos puedan indicar un uso de presión positiva necesario en estos pacientes. Contraindicaciones, no es para pacientes claramente con acidosis respiratoria o que tengan una insuficiencia respiratoria global, con PAFI menores a 150 hipercápnicos son pacientes que nosotros estamos pensando en que se van a beneficiar más de intubación que de otra terapia. Y lo mismo, con pacientes con criterio de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, plaquetopenia y epistaxis, ya que al ser aire calefaccionado podemos facilitar o inducir el sangrado de la nariz. El tema de los aerosoles, bien controversial ahora con el uso de las cánulas que llegaron. Lo que es lo que nos dice este estudio, muestra a un paciente con cánula, con máscara y sin máscara, y se va aumentando los flujos. Tenemos con un flujo de 6 litros sin máscara y después un flujo de 40 acá sin máscara. Y vemos que con una máscara quirúrgica solamente logramos ver que hay una reducción casi al mínimo de lo que es la producción de aerosoles. Luego pasamos a la ventilación mecánica no invasiva. También vamos a tratar de lograr responder todas estas preguntas, las indicaciones, contraindicaciones que tiene, cuándo usar, qué interfaz usar, los tiempos de espera. En cuanto a las indicaciones, el BNI tiene la gracia de
al hacer presión positiva en modalidad CPAP y en una modalidad bilevel o ST, vamos a tener que se va a enfocar para distintos pacientes. Uno para una falla de tipo hipoxémica y la otra para una falla de tipo hipercápnica. Y dentro de esto tenemos distintas patologías que se van a beneficiar de esto. En el caso de la hipoxémica vamos a tener el edema pulmonar agudo de origen cardiogénico, distrés leve a moderado, neumonía y en pacientes inmunodeprimidos. Por el otro lado, pacientes hipercápnicos que se van a beneficiar, pacientes principalmente obstructivos crónicos o hepáticos, exacerbaciones de cuadros basales de pacientes crónicos como pueden ser bronquiectasias, pacientes que tengan alguna reagudización de su asma. También vamos a tener pacientes con algún grado de compromiso neuromuscular y también algún paciente que tenga alguna deformidad o alteración de su caja torácica dentro de eso. Y tenemos otras condiciones especiales que son más que nada post-extubación, el manejo del winning, cuidados paliativos y en trauma torácico para dar un poco más de estabilidad. Contraindicaciones, la verdad es que las contraindicaciones que tenemos son una inadecuada protección de la vía aérea, ya de que el paciente al estar con una interfase no vamos a poder acceder fácilmente y tampoco vamos a poder manejar de una manera adecuada a esta vía aérea y tampoco vamos a poder entregar ningún grado de protección. Un paciente hemodinámicamente estable tampoco debería estar con BNI, debería estar probablemente intubado. Vamos a tener también un paciente que por algún motivo no pueda usar una interfase, como puede ser un paciente con una quemadura facial, un trauma facial o alguna anomalía dentro de su anatomía, también nos puede ser una limitación. También en síntomas gastrointestinales severos, como podría ser un paciente con vómito, no lo vamos a conectar a BNI. Hemoptisis masiva, secreciones igual importantes o copiosas. ¿Por qué? Porque el paciente, si lo tenemos conectado a BNI, tenemos que estarlo desconectando continuamente para poder aspirar secreciones, un paciente que no nos va a responder a la terapia ya que no vamos a poder realizarla de manera adecuada. Y paciente claramente post o en paro cardíaco tampoco lo vamos a conectar. Las interfaces tenemos diversos modelos, diversas marcas. ¿Qué es lo importante con esto? Que lo que nos va a definir el éxito o el fracaso de nuestra terapia en gran parte va a ser la selección de una adecuada interfase para ese paciente que sea de su talla adecuada, que logre un buen selle, que nos permita un buen manejo o limitación de la fuga. Luego de esto, en el contexto de COVID, tenemos que tener algunas consideraciones con el manejo y con la presentación y armado del BNI. Las guías de recomendaciones de la SOCHIMI nos dejan bien claro el cómo deberíamos armar un BNI con codo azul. ¿Por qué codo azul? El codo azul no presenta puerto de exhalatorio y aparte de eso no presenta válvula antiasfixia, lugares por los cuales podríamos tener fuga, y para evitar y minimizar la liberación de aerosoles, también podemos ocupar un filtro HME previo al portal exhalatorio y un filtro EPA proximal al ventilador para protegerlo. En cuanto a qué nos dice la evidencia en COVID, con el uso de BNI, vamos a tener acá que en este estudio nos presentan de que hubo 3 grupos de pacientes, un grupo de pacientes que se conectó a CPAP, otro que se conectó a BNI y otro que finalmente se terminó intubando. Vemos que el grupo que se conectó a CPAP tuvo una respuesta medianamente una respuesta parcial, podríamos decir, donde un grupo de estos pacientes fallecieron post-intubación, dado de que probablemente estos pacientes presentaban mayor requerimiento y inclusive tenían mayores complicaciones al momento de la conexión. Siendo así, es muy similar en el caso de los pacientes que se conectaron a modalidad ST o B-Level. Cuando avanzamos para ver el tema de los aerosoles en cuanto a lo que es el BNI, ¿qué nos dice? Este estudio que se hizo en relación al COVID también, se probaron máscaras de diversas compañías y también se probó a diversos flujos, diversas presiones, presiones de 10,4, 14,4, 14,8, y lo que se evidenció es que la distancia a la cual pueden moverse estos aerosoles es bien mínima, si consideramos que hablamos de 40 centímetros, 42, 45, e incluso en algunos casos decían que era despreciable lo que se movilizaban estas partículas y estos aerosoles. En cuanto al
inicio de la terapia, no podía dejar de hablar de lo que es el Confalonieri, que es una tabla de que no, es predictor de fracaso de conexión a BNI en pacientes crónicos respiratorios, en la cual, ¿qué nos indica? Al momento de que nosotros conectamos un paciente a BNI, podemos evaluar las siguientes cosas: Glasgow, frecuencia respiratoria, el Apache y el pH. Y esto nos va a dar un predictor de fracaso a la conexión de BNI al momento de conectarlo, por lo cual nos podría orientar a si este paciente se va a beneficiar o no de la terapia. Suponiendo que al paciente lo hubiésemos conectado, luego de esto vamos a tener 2 horas para poder volver a reevaluar estos pacientes y vamos a ver si el paciente todavía tiene chances de éxito o de fracaso a la terapia. Y podemos ver que los pacientes que ingresan más estables eh, con mejor nivel de conciencia, con frecuencias respiratorias más bajas, con pH, que sí es una acidosis, pero no tan marcada como en los casos más severos, vamos a tener que la tasa de fracaso es bastante baja. Por otra parte, tenemos el Hacker Score, que es un predictor también de fracaso, pero en pacientes hipoxémicos, que puede orientarnos más y servirnos más en este caso y contexto de paciente COVID. ¿Cuál es la gracia del Hacker? El Hacker, como es, lo dice su sigla, es frecuencia cardíaca, acidosis, conciencia, evaluado por Glasgow, oxigenación por PAFI y frecuencia respiratoria. Y a todo esto vemos que esta escala le asigna un puntaje a cada uno de estos valores. ¿Qué es lo que hacemos con este puntaje? Vamos a tener luego estos gráficos ¿qué es lo que nos dicen? Con un puntaje entre 0 a 1, tenemos que la tasa de fracaso de conexión es bien baja a la primera hora. Y así podemos ver que a medida que aumenta el puntaje, aumenta la tasa de fracaso de estos pacientes. Lo interesante del Hacker es que reevalúa a los pacientes cada 1 hora, cada 12 horas, 24 y 48 horas, lo cual nos podría orientar la terapia para decir este paciente está siendo un buen respondedor o no, y si debemos escalar en terapia con este paciente, ya siendo en este caso la intubación probablemente. Antes de ir con la intubación, debemos hablar sobre el pronovigil. ¿Qué efectos fisiológicos tiene? Evidencia, su justificación, terapias combinadas, ¿podemos hacer algo más? Es bastante interesante, ya que el pronovigil es algo que se vino a hacer ahora principalmente en el contexto de pandemia. Estas fotos que vemos acá son de un paciente en nuestra unidad con un cojín de prono, y que el paciente podemos ver que se encuentra conectado a cánula nasal de alto flujo, y aparte de eso se encuentra ahí utilizando su celular para un mayor confort y beneficio de la terapia. Efectos fisiológicos del prono. El prono principalmente está descrito en el contexto de pacientes ventilados, pero ya han surgido estudios que hablan de los beneficios ya del prono en pacientes vigiles. Mejora la oxigenación, disminuye la heterogeneidad de la ventilación y perfusión, disminuye la presión pleural, incrementa la ventilación en regiones, en zonas dependientes cercanas al diafragma, reduce el cierre de la vía aérea a nivel dorsal, mejora la remoción de secreciones, incrementa la capacidad residual, cambia las zonas de movimiento diafragmático generando un beneficio en el paciente, y aparte de eso hay una redistribución de los flujos. Todos estos beneficios se justifican ya que en la posición supina los alvéolos dependientes son más pequeños debido a las presiones pleurales más altas, y que las zonas de compresión están dadas por la compresión de la cámara cardíaca y también por la compresión del contenido abdominal, que al paciente estar en una posición prono hay una descompresión de estas zonas, lo que nos permite una mejor ventilación y perfusión de estas mismas, mejorando la oxigenación y todos los beneficios que ya habíamos nombrado anteriormente en estos pacientes. La evidencia en este estudio, que se hizo con un N bastante pequeño, pero podemos ver ya la respuesta de estos pacientes al iniciar y a la, podemos ver cómo estaban los pacientes al inicio y a la hora. Y vemos que acá hay incluso un paciente que parte con una saturación menor al 70% y que a la hora tiene una respuesta bastante adecuada. Y que esto es solamente con 1 hora de prono despierto, que ya podemos ver una mejoría en estos pacientes solamente desde el punto de vista de saturación. Este paper, más que nada, salió hace bastantes pocos días, hace 2 días, y lo que dice es los beneficios de pronovigil en estos pacientes con hipoxemia severa. Acá vemos estos gráficos que
los gráficos de arriba presentan saturación, frecuencia respiratoria y el índice de IROX o el índice ROX. Y tenemos acá abajo los pacientes. Estos son los que se pronaron y estos los que no se pronaron. Y vemos que, y abajo tenemos un gráfico que nos compara ambos grupos. Si nos vamos a los gráficos de abajo, vemos que los pacientes que se pronaron presentaron mejorías en la saturación. A los 10 y a los 30 minutos presentaron una disminución en su frecuencia respiratoria y presentaron mejor índice de IROX que en los otros pacientes que no se pronaron. Evidencia también tenemos acá que en esto son un grupo de pacientes que se manejaron solamente con niveles de oxígeno bajo, que se fue escalando terapia a medida que lo necesitaban. Cuánto estaban saturando al inicio, luego de esto vemos cómo terminaron su terapia y cuál fue el desenlace de estos pacientes. Solamente uno de estos 10 pacientes tuvo que ser intubado y que eh, finalmente falleció, y en otros pacientes solamente con uno se hizo una terapia combinada con cánula nasal de alto flujo que finalmente se pudo destetar y y salió con éxito. Posición prono en terapias combinadas, en este caso lo tenemos con el HELMET, que es una de las terapias que vino ahora a reinstaurarse dentro del contexto COVID, y también tenemos terapias asociadas con prono, que es lo que hablan. Tenemos acá el antes, durante y después, a distintos niveles, y vemos que la respuesta es bien variable dentro de estos mismos grupos de pacientes. Tenemos pacientes que anduvieron muy bien con la terapia y al momento de supinarlos, tuvieron una caída dentro de sus parámetros, como tenemos otro grupo de pacientes que sí mantuvieron o la caída fue menos abrupta que en los otros grupos. Tanto esto fue para saturación, PAFI y frecuencia respiratoria. Cuando nos vamos a otras terapias asociadas, vemos acá la terapia asociada con cánula nasal de alto flujo. En este estudio, ¿qué era lo interesante que tenía? Ellos consideran de que el prono tenía que ser por lo menos de 16 horas diarias, asociado con la cánula nasal. Si veían que el paciente presentaba algún deterioro, esto se tenía que manejar de la siguiente forma: con presión positiva, ya era con manejo de BNI, o con la intubación del paciente, si es que éste lo requería. Lo que podemos ver acá es que esta terapia lo que se hacía no era solamente por un día, sino que era por varios días que se iba aumentando idealmente los tiempos, y partían que en el día 1, previo a la posición prono, después del día 1 en posición prono, y así se iba viendo, y todos estos pacientes presentaban una mejoría en cuanto a la PAFI durante los primeros 3 días. Avanzando ya más en la terapia, tenemos la ventilación mecánica invasiva. ¿Cuándo intubar? ¿Qué parámetro ocupar? Algunas precauciones que deberíamos tener con estos pacientes. ¿Cuándo intubar? Esa es como la gran pregunta. Acá en este estudio, ¿qué nos decían? Intubar, tener en consideraciones lo siguiente: un paciente con paro cardiorrespiratorio se tiene que intubar, paciente que no protege vía aérea se tiene que intubar inmediatamente. Y acá hay dos consideraciones. Tenemos el paciente con una hipoxemia, con una saturación menor a 93, con aire ambiente, con PAFI menor a 300, y el paciente con una frecuencia respiratoria mayor a 30. ¿Qué es lo que vemos acá? Si el paciente empeora dentro de sus condiciones, lo que podemos hacer es manejarlo con terapia de cánula nasal de alto flujo o con BNI. Si el paciente no se beneficia de esta terapia, lo que dice, dentro de 2 horas, lo que deberíamos hacer es intubar a este paciente. Los parámetros iniciales, la verdad es que hay varios estudios en relación al COVID que nos dicen que idealmente lo deberíamos hacer un manejo protectivo del paciente: 6 ml kilogramo de peso, con presiones plató bajo 30, frecuencia respiratoria idealmente no mayores a 35, con un pH que debe circular pH normal de entre 7.3 a 7.45 de pH, incluso en algunos casos con una hipercapnia permisiva que permiten un pH siempre mayor a 7.1. Iniciar con presiones de positiva o PIP mayores a 5, y titular presión y FIO2 de acuerdo a las tablas de la ASR Network. Y objetivos de PO2 entre 55 y 88, y saturación entre 88 y 95. Dentro de esos rangos es lo que nos sugieren algunos de los estudios. La titulación de FIO2, como lo decía anteriormente, con las tablas, ya que son muy difundidas y muy conocidas para PIP altos como para PIP bajos.
Y luego de esto debemos ir titulando siempre a la baja para evitar las complicaciones asociadas a la hiperoxemia, como nombrábamos a un inicio. Parámetros iniciales. Acá lo que nos sugieren es modo por volumen para poder hacer un adecuado seteo y una adecuada ventilación que sea siempre protectora. Nos dicen que podemos iniciar con 6 ml, kilogramos de peso ideal. Esto puede variar según el tipo de fenotipo del paciente. Podemos movernos dentro de los 4 a los 8 ml siempre y cuando sea protector con un diving pressure menor a 15 y una presión plató menor a 30, con objetivos de saturación que en general los estudios son saturaciones que bordean los 90, el 93, nunca esperan saturaciones óptimas, 98, no, ese no es el objetivo con estos pacientes, sino que saturaciones más bien bajas. Y lo que nos hablan acá de la hipercapnia permisiva, siempre pH mayor a 7.15. Y algunas consideraciones que deberíamos tener, que si los pacientes no tienen una adecuada respuesta a esta terapia, deberíamos considerar lo siguiente: bloqueo neuromuscular, posición crono, inmunoterapia, vasodilatadores inhalados y manejo con fluido. Y en caso de que los pacientes no tengan una respuesta y que tengan una hipoxemia refractaria, manejarlos idealmente dentro de lo posible con ECMO. Las precauciones más que nada van con el mismo tema del BNI, que tienen que ver con el uso de los filtros. El filtro en este caso debería ir en la pieza, entre la pieza y el tubo, y ahí vamos a tener las variaciones según los inhaladores de dosis medidas que ocupemos, la aerocámara extensible, las trash care o cualquier otro elemento adicional que pueda haber, como también puede ser el uso de humidificación activa. El bloqueo neuromuscular, a pesar de que no es algo que nos atinja a nosotros propiamente tal, también debemos saber y tener conocimiento de cuándo usarlo y en qué condiciones quizá poder sugerirlo. Y aparte de que eso, el uso del bloqueo neuromuscular tiene eh, efectos sobre los pacientes que a nosotros nos importan bastante. ¿Cuándo comenzar su uso? Principalmente cuando el paciente está con asincronía con el ventilador, cuando está con un trabajo respiratorio aumentado, una oxigenación muy baja, parámetro inflamatorio elevado, y aparte de eso, el beneficio que tiene es que incrementa los días libres de ventilación mecánica y disminuye los usos de camas UCI. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia respecto a esto? La verdad es que en los estudios en general no hay como una claridad o evidencia fuerte en cuanto a COVID, pero sí lo que nos sugieren es el uso de bolos de bloqueo neuromuscular para los pacientes y en algunos casos infusión continua para facilitarlo, para facilitar la adaptación, y en algunos casos que sea necesario mantener esta bomba de infusión continua por lo menos sobre 48 horas o lo que lo requiera el paciente. Pero ¿cuál es el problema de usar bloqueo neuromuscular por muchos días? La debilidad adquirida a un UCI. Y ahí es cuando entramos nosotros con las terapias de movilización temprana en estos pacientes que debemos tener en consideración para la posterior rehabilitación de estos pacientes. Otra herramienta importante que nosotros tenemos es la maniobra de reclutamiento. ¿Cuándo hacerla? ¿En qué pacientes? ¿Tiene alguna contraindicación, complicación? La verdad es que, ¿por qué hacemos una maniobra de reclutamiento? Por esta sencilla imagen. Nosotros lo que buscamos es un PIB óptimo para nuestro paciente, para buscar la mejor compliance, una adecuada saturación y que el paciente se mantenga dentro de rangos protectores. Entonces nosotros lo que buscamos es mantenernos dentro de este punto. Por eso hacemos una maniobra de reclutamiento para poder lograr el PIB óptimo para estos pacientes. Maniobras de reclutamiento hay varias técnicas y formas de realizarlas. Las más conocidas son la maniobra 40-40 y la maniobra escalonada. ¿Qué nos dice la evidencia respecto a estas dos maniobras? Vamos a tener de que una tiene mayor repercusión en la parte hemodinámica, siendo la 40-40, la otra, la escalonada, podemos ir titulando de manera más adecuada y al no ser una maniobra tan agresiva, vamos a tener menos repercusión a nivel hemodinámico. ¿Qué es lo que nos dice? En cuanto al uso del PIB, lo que nos recomiendan es el uso de PIB alto con algunos de estos pacientes que se encuentran con el distrés asociado a COVID y sobre el PIB bajo. Y en estos la evidencia ha sido fuerte, por lo menos durante este tiempo. Y en cuanto al uso de maniobras de reclutamiento, la verdad es que todavía no hay evidencias
que diga que tenemos que reclutar sí o sí a todos estos pacientes o no, pero lo que nos dicen es que si las vamos a ocupar, no abusar de estas maniobras, ya que esto también tiene un efecto y una repercusión sobre los pacientes. Y si vamos a ocupar alguna maniobra de reclutamiento, lo que nos recomienda la evidencia es que usemos la maniobra escalonada o de PIP incremental. Contraindicaciones bastante básicas en general. Si un paciente está con inestabilidad hemodinámica, no podemos realizar la maniobra de reclutamiento por la interacción cardiopulmonar que existe en estos pacientes. Un paciente con neumotórax tampoco, con bula, o paciente con enfermedad obstructiva crónica tampoco, ya que son pulmones lábiles que se pueden ver dañados o perjudicados por esta maniobra de reclutamiento. Y también no es que sea una contraindicación, pero sí son pacientes que generalmente en un distrés tardío, que vengan con muchos días de evolución, no se van a beneficiar de maniobras de reclutamiento, ya que el daño pulmonar va a estar instaurado y el beneficio que puedan obtener de esto va a ser bastante bajo. Una de las estrategias que nos va quedando es el prono en ventilación mecánica. Acá tenemos una imagen que me compartieron unos colegas de la urgencia de Talagantes, una opción que nosotros también podemos hacer. Dentro de la urgencia hay que tener ciertas consideraciones, pero es una terapia que debemos considerar como opción en caso de ser necesario y eh, como puede ser cuando no haya disponibilidad quizá en algunas unidades de mayor complejidad, que son las que principalmente reciben y manejan a estos pacientes. Y a raíz de todo esto llegamos a lo que son los flujogramas. Hay muchos flujogramas de acción respecto a COVID, flujogramas ya sea en cuanto al uso de ventilación mecánica, cánula nasal, algunos incluyen el uso de BNI, otros no. Lo que podemos ver acá en este flujograma sugerido por el manejo en Wuhan, lo que vemos es que pacientes con PAFI mayores a 150 se podrían beneficiar de la cánula nasal de alto flujo o de BNI. Y acá nos separan en tres grupos estos pacientes. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? En el primer grupo son los pacientes menos graves y podemos usar cánula nasal de alto flujo o BNI, y en caso de que haya alguna complicación podríamos escalar a la siguiente terapia. Hay un grupo que tiene un mayor grado de compromiso, que moviliza volúmenes un poco más grandes, y que este grupo es el que tenemos que tener bajo observación y monitorizar de muy cerca, ya que este grupo va a ser el grupo que posiblemente se pueda complicar y caiga en intubación. Y tenemos un grupo que de frentón y de entrada no tiene una buena respuesta, y ese grupo principalmente se va a beneficiar de la intubación. Por otra parte, tenemos los pacientes que ingresan graves, que ingresan con PAFI menores a 150, y esos pacientes se deben intubar inmediatamente y realizar el manejo adecuado, maniobra de reclutamiento, posición prono, y en caso de ser necesario, debería progresar a ECMO. Otro flujograma que se presenta dentro del estudio en competencias como de los kinesiólogos, que era el estudio de Brasil que presentaba en un comienzo, nos habla de distintos estadios de manejo de hipoxemia con oxigenoterapia, y vamos a ver que pacientes con cierto flujo o no, ellos ya consideraban ingresarlo a una unidad de UCI, como era en este caso un paciente que presente ya signos de distrés a pesar de estar con aportes de flujo bajo, ellos ya consideraban ingresarlo. Una vez que el paciente ya esté admitido en la unidad, se siguen manejando estos pacientes con flujos relativamente bajos, con una máscara Venturi, y ahí separamos dos grupos. Uno que era el que tenía una respuesta buena, sin sintomatología respiratoria de distrés, que deberíamos mantenerlo y generalmente monitorizar. Por otra parte, era el paciente que, a pesar de estar con aportes de oxígeno ya más elevados, empieza a comenzar a presentar signos de distrés. Estos pacientes deberíamos ya considerar y evaluar el uso de BNI y de la cánula nasal de alto flujo. Una vez que vamos progresando, ya aumentamos los flujos, y lo que podemos ver es que hay un grupo que mantenemos en observación, pero hay otro grupo que finalmente se beneficia de lo que es la intubación. Y acá también nos habla de cómo iniciar la ventilación. Hablan de ya el soporte ventilatorio no invasivo en estos pacientes, cánula nasal o en BNI. ¿Cuánto tiempo deberíamos esperar? Acá lo que sugieren es evaluar cada 30 minutos durante 4 horas.
Y durante ese tiempo nosotros tenemos que definir si el paciente es respondedor o no a la terapia. Si no es un paciente respondedor, ya sabemos que va a caer a lo que es intubación. Y si a estos pacientes, a pesar de que tengan una adecuada respuesta, agregan una disfunción orgánica, también son pacientes que se deberían intubar. Acá también ellos consideran punto de corte aporte de FiO2 mayor a 60, y si el paciente moviliza en volúmenes mayores a 6 ml por kilogramo de peso ideal, en estos pacientes deberían considerarse la intubación. Finalmente llegamos al flujograma de manejo de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica que se desarrolló en la unidad del servicio de urgencia. Acá lo que tenemos nosotros es que los pacientes van a ingresar con una falla, con o sin insuficiencia respiratoria. Los pacientes que ingresan sin insuficiencia respiratoria son los pacientes que van a ingresar con adecuadas saturaciones sobre 93, frecuencia respiratoria baja y sin uso de musculatura accesoria. Estos pacientes los vamos a manejar con oxigenoterapia convencional y vamos a titular el oxígeno hacia la baja y vamos a evaluar su evolución. Según la evolución que tengan estos pacientes, vamos a considerar si se hospitalizan o si se da el alta a estos pacientes. Por otra parte, tenemos pacientes que sí presentan una insuficiencia respiratoria ya con signología de saturación, aumento del trabajo y musculatura accesoria. Dentro de ese grupo lo dividimos en 3 grupos de pacientes: un paciente estable, un paciente inestable y un paciente crítico. Y cada uno de estos con sus respectivos ítems a considerar. En el paciente crítico, que es el paciente que viene con compromiso de conciencia, una insuficiencia respiratoria aguda, que viene choqueado, también puede ser un paciente que venga con paro cardiorrespiratorio, una incapacidad de proteger su vía aérea, es claramente un paciente que se va a beneficiar de intubación y manejo invasivo. Por otra parte, el paciente que es inestable es un paciente que viene ya con mayor trabajo, desaturando y uso de musculatura accesoria evidente. Ese paciente, lo que nosotros optamos como terapia es el uso de cánula nasal de alto flujo más prono. Y a la hora de esto, reevaluar si el paciente se mantiene de manera adecuada, se mantiene con los ciclos de prono y su cánula nasal de alto flujo. Si el paciente no responde y comienza con mayor trabajo, compromiso de conciencia y deterioro de la parte hemodinámica, debemos progresar a lo que es la intubación. Por otra parte, los pacientes que ya están más estables, esos pacientes los vamos a manejar de cerca con pronovigil, sin adicionar la cánula nasal de alto flujo. Si son pacientes respondedores, mantener los ciclos de prono. En caso de que no respondan, vamos a escalar con cánula nasal de alto flujo y así se va a proseguir dentro del flujograma y el accionar que tenemos. En cuanto a, y para ir dando un cierre, eh, dentro del contexto COVID, ¿qué es lo que va a pasar después? Yo creo que debemos que ser bien conscientes de los pacientes que se vienen después, que van a ser pacientes secuelados. Todavía no sabemos a qué nivel, esto probablemente lo podamos ver recién el otro año, y qué resultados vamos a ver tanto en las secuelas o cómo van a quedar estos pacientes, y también por otra parte los resultados que vamos a ver de los estudios, ya que los estudios en general todavía no son muy concluyentes, son estudios con n pequeños que tampoco nos logran entregar como evidencia fuerte y dura en relación a esto, pero sí nos entregan una luz y nos pueden orientar nuestra terapia. Como conclusión, tener claro y conocer las limitaciones de cada una de estas terapias, conocer las indicaciones, las contraindicaciones y los tiempos de reacción que tenemos que tener, ya que lo que no debemos hacer es retardar una terapia por tosudeo o intentar mantener o esperar beneficios de una terapia que ya no tuvo respuesta. Una monitorización continua de estos pacientes, ya que estos pacientes pueden evolucionar de manera muy torpe en un periodo de corto, muy corto, y nunca retardar la intubación, y también conocer las limitaciones de la unidad en la que nosotros nos encontramos, ya que tenemos recursos finitos, tanto de lo que es recursos material, como pueden ser los ventiladores, las camas UCI, y también las limitaciones del recurso humano. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, por esa buenísima clase. Efectivamente, esta clase de manejo kinesiológico de ira por COVID es una clase un poquito extensa porque Juan englobó un poco todas las terapias que a continuación en las próximas sesiones también vamos a ir entrando un poquito más en profundo.
Varios comentarios, algunos reconocer que en esta pandemia, que no nos ha dado mucho tiempo para levantar evidencia dura, ha habido transición de terapias que ya eran conocidas en otras unidades y en otros segmentos. Por ejemplo, cómo entró más fuerte la cánula nasal, que está bien arraigada en la pediatría, pero no tanto en adultos, y bueno, entró en adultos fuerte. El prono, que era bastante de la UCI, a esta adquisición del prono vigil y ya que podemos hacer en cualquiera de las unidades. Lo mismo como llegó los helmets, aunque en nuestra unidad no lo usamos mucho, pero también fueron de utilidad, y habla cómo uno fue flexible y aprendió algunas cosas, como por ejemplo yo me pregunto, yo creo que el prono vigil quedó para quedarse, y no solamente en COVID, y vamos a ir viendo en qué otras terapias nos va a ir ayudando en el futuro, en qué otras patologías. Vamos a dar espacio a las preguntas que puedan haber salido. Vamos a dar un segundito. Bien. ¿Eso sí? Había una pregunta que apareció por ahí que preguntaba cuántos ciclos de prono Adelante, adelante. deberíamos realizar. En respuesta a esa pregunta, los ciclos de prono en realidad no está como muy estipulado en cuanto a los pacientes en vigil, lo que sí está más estipulado en los pacientes ventilados. Pero ¿qué es lo que nos dice la evidencia actualmente con estos pacientes en prono vigil? Deberíamos, ojalá, llegar a las 16 horas durante un día. Viéndolo y llevándolo esto a la realidad es un tanto complicado, ya que los pacientes al estar vigil se sienten incómodos, tratan de realizar cambios de posición, no toleran mucho la posición. Por esto el uso de estos cojines de prono, que en realidad nos facilitaron bastante la tolerancia con estos pacientes. En realidad, idealmente tratar de lograr esas 16 horas y irla intercalando. Ciclos de prono, 2, 3 ciclos, en algunos pacientes incluso puede ser un poco más, pero de acuerdo a tolerancia. Y también tener claro, si este paciente se complica, deberíamos considerar la escalada de la terapia. Hay una pregunta que dice, muy buena presentación, mi gran duda es el volumen minuto del paciente y el PSILI, descrito por Gattinoni, que también revisamos en la clase de fisiopatología. Aparte del ROX score, ¿cómo podemos definir a quién debemos usar ventilación mecánica invasiva de forma precoz para salvarlos? El PRON y todas esas opciones son las áreas de West. ¿Qué recomiendas hacer? Bueno, en relación a cómo seleccionar el paciente, eso nos va a orientar mucho la clínica inicial con que venga el paciente, ya que el paciente que venga con mayor trabajo respiratorio, mm, y lo que nos dice la evidencia en cuanto al contexto de COVID es que los pacientes no lo intuban tanto, o el manejo no va orientado tanto como con parámetros. Ellos dicen, si clínicamente el paciente presenta algún deterioro, se debería manejar ya de manera más agresiva. Si un paciente vemos que viene consciente, cooperador, y que viene con cierto grado de hipoxemia, que en el rayo vemos que hay cierto compromiso, no un compromiso extenso, podríamos considerar el uso de BNI. Si este paciente, como lo decía anteriormente, dentro de un periodo de 1 hora, 2 horas no responde, deberíamos considerar la escalada de terapia. En el caso de los pacientes ya con menos compromiso, podríamos manejarlo de una manera un tanto menos agresiva, como sería la cánula nasal del alto flujo. Y así tenemos que ir seleccionando, pero en realidad no hay como en COVID tantos criterios todavía claros como para decir cómo manejar. Más que nada, orientarnos bastante por la clínica Y en ese con estos sentido pacientes. de adecuarse a los pacientes, hay una pregunta que dice, en pacientes COVID con obesidad, que no responden a oxigenoterapia al ingresar a Mm. urgencias, desde su experiencia, ¿el tratamiento escalar es preferible por medio de ventilación no invasiva o cánula nasal de alto flujo? ¿O incluso se puede escalar a intubación precoz por alto riesgo de deterioro? ¿Cuál es la experiencia ahí acumulada, Juan? Bueno, la experiencia acumulada en realidad, cuando llegaron estos pacientes nos comenzaron a llegar. Al momento de iniciar terapia con cánula nasal de alto flujo, tenían una respuesta buena o parcial inicialmente a la terapia de cánula nasal de alto flujo, pero como digo, era solamente una respuesta inicial. Estos pacientes generalmente, como decía en la presentación, la cánula no genera mayor presión positiva, y estos pacientes, aparte de el compromiso pulmonar que tienen todo su compromiso eh, por la obesidad propiamente tal. Entonces no se van a beneficiar de estas presiones
tan baja, por lo cual estos pacientes finalmente caían en intubación por su compromiso pulmonar y todos los factores de riesgo asociados que tenían. Y en ese sentido, vamos a ver otra preguntita que dice, ajá, ¿qué importancia tiene el TAC en la toma de decisiones para reclutar a un paciente? Aquí mezclamos ¿cierto? El método diagnóstico con una parte terapéutica. Ujú. Eh, y si por lo general el TAC es un criterio para clasificar los fenotipos y así saber en qué condiciones fisiopatológicas se encuentra el paciente, pero sí, esas dos preguntas. En el fondo, tu opinión al respecto de la utilidad del TAC para clasificar a los pacientes según su fenotipo y la importancia entonces de ese TAC en la decisión para reclutar un paciente. Ya. Bueno, en relación a eso, el TAC igual nos orienta bastante la terapia, porque nos va a decir si el fenotipo de este paciente, ya orientar a un fenotipo de tipo L o fenotipo de tipo H. Si nos orienta más a un fenotipo de tipo H, va a ser un paciente que va a tener una buena respuesta a las maniobras de PIC. Pero por otra parte, si no llegáramos a tener esa herramienta, lo que debemos considerar es que al inicio de la conexión del paciente, evaluar su mecánica pulmonar. En estos pacientes que tienen una mecánica pulmonar con una compliance mayor a 40, estos pacientes se van a beneficiar de maniobras de reclutamiento. No así los pacientes que tienen compliance menor a 40, que son pacientes que no se van a beneficiar y que esos pacientes deberían manejarse con volúmenes de 6 ml kilogramos de peso, por el contrario de los otros pacientes que se podrían manejar incluso IV con volúmenes un poquito más grandes. Eso. Si el paciente inestable responde a pronovigil más cánula nasal de alto flujo, ¿cuántos ciclos de prono deberíamos tolerar después de supinar? En realidad, los ciclos, como decía, se pueden hacer hasta los ciclos que sean necesarios, pero siempre y cuando no retardemos alguna otra terapia. Y los ciclos idealmente, como decía, de 16 horas por día, básicamente para poder tener efectos sobre nivel pulmonar. Si no, en realidad la terapia no vamos a tener mayor beneficio. Varias preguntas sobre cánula, la verdad. ¿Ya? ¿Qué complicaciones se han asociado al uso de cánula nasal de alto flujo? Mira, nosotros lo que hemos visto y lo que está mayormente evidenciado con las cánulas de alto flujo es las complicaciones por mala selección de repente del paciente, que de repente un paciente que está como muy en el limbo, podría ser cánula nasal de alto flujo o BNI, de repente la no adecuada selección del paciente puede generar alguna complicación ya en escalada de terapia. La otra que se describe bastante es la epictaxis, ya que al ser un aire calefaccionado por la nariz genera mayor vasculatura de la zona y eso puede generar una irritación. El paciente comienza con epictaxis, sangrado, y al momento de eso ya tenemos que suspender la terapia. Lo que hemos visto, algunos pacientes que han hecho algunas complicaciones, pero son asociadas más que al el uso de la cánula nasal de alto flujo propiamente tal, son a su gran drive inspiratorio. Y en base a lo mismo dice, y en base a un ejemplo también pregunta, si tenemos un paciente 4 días clínicamente estable en cánula nasal de alto flujo, pero se mantiene con parámetros altos sin posibilidad de disminución, ¿se puede considerar como un fracaso de la cánula? En realidad, nosotros ya hemos tenido unos pacientes que en realidad tuvieron un par de días con parámetros bien elevados en cánula, pero clínicamente estaban estables. Y estos pacientes se lograron manejar de manera adecuada durante esos días y se pudo ir haciendo la disminución de estos parámetros. En cuanto a esos pacientes, eh, tuvieron una buena respuesta posterior a ese tiempo de manejo adecuado. Yo también ahí me gustaría complementar algo porque, de nuevo, aquí la evidencia sólida se está construyendo y no hay una única opinión. Y aquí en el contexto de pandemia han pasado hartas cosas. Depende mucho de la disponibilidad de recursos que tú tengas. En una fase de la pandemia, cuando estaban muy escasos los ventiladores, efectivamente todo lo que pudiésemos aguantar el uso de esos ventiladores hacía que tomáramos ciertas medidas terapéuticas que quizás nos hacían frenarnos un poquito en avanzar, en complejizar el paciente. Eso por una parte. Pero también entendemos que fisiopatológicamente hablando, si este paciente progresa a ese pulmón más duro, ¿cierto? Y efectivamente este trabajo respiratorio se mantiene prolongado por los días, puede generar una injuria pulmonar autoinducida.
Y eso es lo que hay que tratar de balancear, que este paciente no genere una injuria autoinducida y que la terapia le haga un beneficio y por lo tanto hacer una prueba terapéutica. La pregunta aquí es si 4 días de prueba terapéutica parece como adecuado. La verdad es que soy muy respetuoso a decir que nos parece que esto tiene que ser caso a caso y en un manejo bien integral, entendiendo que hay que trabajar en las otras cosas por las cuales podemos mejorar al paciente. Preguntarse por qué tiene este trabajo respiratorio aumentado, preocuparse de ver que esté bien reanimado, con los volúmenes adecuados, que no esté febril, que no esté con dolor, que no tenga falla de otros órganos, y entender que la terapia respiratoria en estos pacientes cuya consulta es básicamente respiratoria, no es algo aislado, sino que va en el contexto del paciente. Por lo tanto, bueno, la verdad es que no existe un algoritmo único en el cual podamos decir que después de los 3 días hay un fracaso. Nosotros hemos visto, ¿cierto, Juan? Ambas cosas. Algunos que han estado bien, incluso con terapias un poquito más prolongadas, y otros que han progresado mal y hemos terminado intubándolos y ventilándolos, y bueno, con estancias quizás un poco prolongadas en la UCI. Vamos a ver, dice, algunas sugerencias con escala o tablas para monitorizar la terapia de cánula nasal, además de usar el ROX o el IROX, Cabrini. Atentamente, José Lamata, kinesiólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo monitorizamos la terapia con cánula? Bueno, aparte de como con las escalas que nos comentaba el colega, lo que también debemos tener en consideración bastante es la clínica del paciente y también asociado a esto el control de signos vitales que podemos ir haciendo, ya que esto nos va a orientar la buena respuesta o mala respuesta a esta terapia. Ya que clínicamente lo que nos ha pasado de repente es que estos pacientes, al momento de verlos y evaluarlos, eh, se ven de que clínicamente se ven estables, están con requerimiento alto y al momento de tomar gases vemos que son pacientes que gasométricamente están muy mal. ¿Qué es lo que podemos considerar con estos pacientes? Y qué es lo que nos dice la experiencia, que estos pacientes generalmente presentan un deterioro progresivo durante el tiempo y que estos pacientes se iban a beneficiar ya más de una terapia más invasiva. Por eso considero que es bastante bien importante, aparte de todos los números que nos pueden entregar, el tema de la clínica con estos pacientes. Una pregunta más de cánula dice, cuando el paciente va bien, entonces nosotros ¿Mm? queremos ir regresando a la terapia, ¿con Ya, qué empezamos a regresar? ¿Con disminuir la FIO2 o con disminuir el flujo? esa es buena pregunta. En relación a eso, si consideramos por una parte que el flujo nos puede entregar todos estos beneficios que he dicho anteriormente y aparte está cierta presión, grado de presión positiva, eh, podemos ir bajando el flujo para ir viendo la respuesta y asociado a eso la disminución de FIO2. Tienen que ir un poco de la mano y a medida que se van disminuyendo, ir haciendo el destete. Se describe con FIO2 en algunos estudios menores a 30% de FIO2 y flujos menores a 30, uno ya debería considerar el destete de estos pacientes y pasar a lo que podría ser una máscara Venturi con un aporte FIO2 similar o inclusive un poquito más alto del conquistar del paciente. Sí, eso es importante. Hemos visto, esto es un comentario anexo, a ver si nos ayudas a resolver esta duda que se ve frecuente. Porque, claro, antes de entrar en la pandemia COVID, los dispositivos de Ujú. oxigenación están quizás el mundo médico y el mundo femenil y otros o incluso kinesiológicos, pero que no se dediquen al área, eh, presentaban algunas dudas, y ahí te pregunto, entre la mascarilla con reservorio o de no recirculación y el Venturi, ¿qué características diferentes tienen? No hablaste de esto, pero es importante porque ahora hablaste que en Ujú. la bajada de los altos flujos te pasas al Venturi. ¿Qué pasa con eso? Bueno, es que la diferencia que tenemos acá con estos dos equipos, bueno, la mascarilla de reservorio es una bolsa que acumula oxígeno, porque lo acumula a una FIO2, es oxígeno puro lo que tenemos en esta bolsa, y que gracias a estas membranas nos permiten captar este oxígeno y eliminar el CO2 por estas dos ventanas que tiene acá que nos permiten la reinhalación del propio. Por otra parte, la cánula nasal, o sea, la Venturi, entrega flujos que son menores y aparte que nos entregan una FIO2 que es un poco exacta.
En este caso, la FIO2 va a variar desde un 28 según el dispositivo hasta lo que puede ser un 50 o 60% según algunos dispositivos. En el caso de la reservorio, la FIO2 no la podemos medir, pero los estudios describen que va entre el 60% hasta teóricamente el 100%, pero eso en realidad y en la clínica no es así, ya que eso es variable según los requerimientos del paciente, el volumen minuto que esté realizando, el trabajo, frecuencia respiratoria y muchas otras variables más. Hay un par de Entonces, preguntas. Dale, dale, no, adelante. sí, ¿no? Entonces, ¿ahí qué deberíamos considerar? Deberíamos considerar si vamos a sacar a un paciente que tenemos con cánula nasal de alto flujo a un dispositivo que nos está entregando FIO2 mayor al 60%, el paciente no requiere ese insumo propiamente tal. Lo que probablemente requiera es todavía estar con cánula nasal de alto flujo. Entonces, lo que deberíamos considerar es eh, manejar a estos pacientes con Venturi para poder ir desescalonando la terapia y no generar algún mal en el paciente. Hay un par de preguntas de ventilación no invasiva. De hecho, se repitió la pregunta si en los pacientes con ventilación no invasiva, si existen y cómo se aplican las maniobras de reclutamiento. Ventilación no invasiva. Eh, en realidad, en cuanto a las maniobras como de reclutamiento no invasivo, eh, descritas propiamente tal, no sabría decir si hay evidencia como tal. Lo que sí se realiza en algunos casos es hacer un aumento progresivo en las presiones positivas que se le entregan a los pacientes mediante el uso de ramplas, que es una de las maniobras que nos permiten hacer los ventiladores, que tú haces un seteo inicial, por decir, quiero que el paciente tenga un PIP o un CPAP o un EPAP de 20 y comenzamos le damos un tiempo de rampa de 5 o 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En un periodo de tiempo de 5 o 10 minutos, el paciente va a partir, por decir, en 5 de EPAP y va a aumentar paulatinamente hasta llegar a estos 20 que puede generar algún grado de apertura o de beneficio para el paciente por la entrega de esta presión positiva. Bien, y una última pregunta que dice, ¿cuál ha sido el manejo de los pacientes que tienen EPOC o patología obstructiva y que están con COVID? Particularidades, digamos, desde la terapia kinesiológica en esos pacientes. Lo que hemos visto acá principalmente es que si nos vamos por todo lo que nos dice la literatura y el manejo como convencional de los pacientes hepáticos o crónicos respiratorios, estos pacientes se deberían manejar con BNI de manera inicial, pero ¿qué es lo que vimos nosotros acá en la clínica? Es que generalmente estos pacientes crónicos respiratorios eran los pacientes que nos llegaban más mal a la urgencia, que eran los que venían con mayor compromiso. Entonces, principalmente cuando llegan estos pacientes acá a la urgencia, estos eran pacientes que se intubaban casi de entrada. Muy pocos se manejaron con BNI y la verdad es que la respuesta, si mal no recuerdo, fue en uno o dos pacientes que lograron hacerse el destete dentro de la misma urgencia del BNI con buenos beneficios, pero el resto de los pacientes se tuvo que escalar en terapia y finalmente también fueron intubados. Volviendo a una pregunta en relación a la Venturi, ¿qué pasa con la aerosolización y por lo tanto el riesgo de contagio en el uso de la Venturi? Algún colega ahí Sí, comentaba en las preguntas que incluso se lo tenían prohibido. Entonces, ¿se puede usar, no se puede usar? Y qué medidas podemos tomar para poder evitar el riesgo de la aerosolización? mm. Bueno, el riesgo de aerosolización existe con casi todos los dispositivos de oxigenoterapia que nosotros podemos utilizar y aparte no solamente con los dispositivos de oxigenoterapia, tenemos también que vamos a tener complicaciones por la reanimación, vamos a tener por la aspiración, eh, fibrobroncos también que se pueden realizar. Hay múltiples procedimientos que nos van a generar aerosoles, pero ¿cómo los minimizamos en este caso de los pacientes? Con el uso de una mascarilla, en este caso que puede ser mascarilla quirúrgica simple, con eso podemos disminuir la dispersión de aerosoles con estos pacientes. Bien, hay varias preguntas más que tienen que ver con otros temas que vamos a tocar en otras clases del curso. Hay preguntas sobre sedación que vamos a ver en extenso en una clase.
Hay una pregunta al respecto de las secuelas que estamos viendo con los pacientes con COVID. La verdad es que me parece un poco precoz meterse en el tema y hemos tenido algunas reingresos. Rehospitalización, sí. Han habido rehospitalizaciones, pero incluso difícil poder decir que si es un cuadro nuevo, si es una reinfección. Cuesta poder tener una opinión un poquito más formal al respecto. Mm. Em, Han sido y bastante pocos los pacientes que han ingresado. Eh, En general, lo que se ha visto con estos pacientes son pacientes que eh, vienen secuelados con saturaciones ya bajas, son como pacientes crónicos respiratorios, saturan peri 90. Algunos de estos están en hospitalización domiciliaria con aportes de oxígeno eh, bajos, 1 o 2 litros, pero al más mínimo esfuerzo generan repercusiones a nivel respiratorio. Y al momento del rayo o el TAC es un rayo que es de un paciente claramente secuelado, un rayo que asimila mucho a un paciente con fibrosis, y el TAC también. Y estas secuelas no sabemos tampoco si se van a mantener en el tiempo o van a revertir en algún momento. sí, sí, mira, vamos a ir cerrando porque la idea es quedarnos hasta las 8, ya son las 8:15. Uf. Voy a referirme a dos comentarios de discrepancias en el chat y lo primero que voy a decir es que somos muy respetuosos en decir que eh, estamos hablando de COVID porque no sabemos mucho de COVID. Estamos hablando de COVID porque la expertise y la evidencia mundial se está recién generando y vamos leyendo y hay conductas que han ido cambiando con el tiempo. Entonces, algunas cosas que tenemos claro, porque por ejemplo hablaban de, no estaba muy de acuerdo con categorizar a los pacientes con el escáner, y ahí yo puedo decir, estoy muy de Mm. acuerdo en ajustar los recursos al setting en que uno está y la disponibilidad de los exámenes, pero no exigir cosas que no son logrables en pacientes y definir siempre la conducta por la clínica. Y esa segunda oración la uso para responder a alguien que no estaba muy de acuerdo al respecto de usar solamente la evaluación de la compliance como para ver el deterioro Ah, sí. clínico. Yo creo que vale más la pena Mm. entender que esta evaluación completa del trabajo respiratorio es bastante multifactorial. Hay parámetros que uno puede usar, pero hay que saber interpretarlo dentro del contexto del paciente. Y nuevamente, reforzar que estos pacientes son complejos y por eso tenemos que usar un enfoque multidisciplinario y en un trabajo muy conectado con todo el equipo de salud, como médico, ¿cierto? Dependiendo mucho del trabajo de nuestros terapeutas respiratorios, nuestros enfermeros y todos quienes tienen que ver con el cuidado del paciente. No sé, Juan, si quieres tener algunas preguntas al cierre, antes de que nos despidamos. Eh, no, nada, en general agradecer el tiempo de todos los que se conectaron y también las preguntas que en realidad sirven para poder ir complementando todo este tema y ir mejorando el manejo con estos pacientes. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a todos y nos vemos en la próxima clase de nuestro curso de actualización de insuficiencia respiratoria en contexto COVID de la Unidad de Urgencia Adulto del Hospital Félix Bulnes. Agradezco a Juan Fonseca, yo soy Alan Mix, jefe del servicio de urgencia y nos estamos viendo. Saludos. Nos vemos, chao, chao.